Por si las moscas, vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero en este caso vamos a hablar desde el punto de vista personal, el punto de vista de Sergio Aguayo. Ustedes lo conocen, es un comentarista académico muy conocido en el ámbito público en México. Y Sergio, que estuvo el pasado lunes en la cola y para la vacunación, comenzó a tuitear lo que estaba viendo y después escribió un par de columnas que han sido muy comentadas. Y para hablar de esto hemos invitado a Sergio Aguayo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, gracias por la invitación. Oye, pues qué bueno que ya te vacunaron, man. Sí, yo espero que venga la segunda dosis en los plazos establecidos. Muy bien, Sergio. Bueno, como sabes, hemos comenzado una nueva etapa en la Estrategia Nacional de Vacunación. A partir del lunes comenzaron a vacunarse los adultos mayores. México es un país de los primeros que obtuvo vacunas en el mundo y, sin embargo, debido a los problemas de suministro, nos rezagamos en la vacunación. Primero fue al personal médico de riesgo y ya se comenzó con el tema de los adultos mayores. Ha abierto una nueva esperanza para muchísimos de nosotros, toda la población que quisiera ya estar vacunada. Pero durante los próximos meses pues, nos vamos a enfrentar con distintos problemas, distintos obstáculos, opiniones encontradas. En fin, Sergio, y tú inauguraste con tu crónica en Twitter y tu crónica en los periódicos, pues esta conversación. Sergio, ¿tú te registraste o cómo fue que te enteraste que te tocaba el lunes inmediatamente después del anuncio presidencial? Nos registramos después de mucho batallar con la plataforma. El domingo 14 de febrero nos enteramos que empezaban a vacunar en la Magdalena Contreras y nos preparamos con todos los documentos que nos imaginamos nos podían pedir. Desde hasta acta de nacimiento llevábamos para cualquier pregunta, comprobante de domicilio, etcétera. Y pues ahí empezó una jornada difícil de olvidar en mi caso. Claro. Bueno, se entiende por tus tweets que llegaste el lunes y ¿qué fue lo que te encontraste? Mira, primero en la página de la vacunación Ciudad de México señalaba una serie de escuelas cercanas al domicilio y lo que hice, me tocaba nada más a mí, fue irme a la más cercana de casa y pues ahí me quedé. Había una cola de unas 250 personas y pues como sabía porque ya me lo había comunicado un colega, Raúl Benítez Manaut, que él llevaba esperando desde las 8 de la mañana y eran las 11:30 aproximadamente, pues dije, aquí me quedo y pues hasta que me toque. Eso fue así de sencillo. Muy bien. ¿Qué era lo que esperabas que sucediera? Lo que sucedió, vamos, es que realmente cuando ves una cola de ese tamaño en la Ciudad de México o en México, ya sabes que va a pasar todo tipo de incidentes, algunos serios, otros chuscos, y que va a aflorar la esencia de México. Porque cuando, como mexicano de 73 años, ya sé que hay momentos para el enfado, el reclamo y momentos para la resignación, y en ese iba a vacunarme, por tanto ese era el objetivo, lo demás no importaba y había que prepararse para lo que iba a venir. Y pues lo primero que haces es hacer amistad con el entorno, platicar, conversar y prepararte para una espera conjunta y echarte la mano con los que tienes al lado, adelante, atrás, en fin. Y empezaron a desfilar por la cola todos los funcionarios del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Y ahí empezaron las anécdotas a fluir, que luego recibí una cantidad de reproches enormes y críticas, porque me decían que era un mal agradecido, que criticaba
al gobierno de la 4T cuando no entendían que yo solo estaba narrando lo que estaba viendo, porque incluso me sorprendió porque estaba, no criticaba, pero sí señalaba la inutilidad de los servidores de la nación que andaban un poco perdidos frente a la mayor empatía y eficiencia de los empleados o funcionarios del gobierno de la Ciudad de México con chalecos verdes. Y pues ahí empezamos entre los vecinos de cola a comentar, oye, pues los de Guinda o los de Morena, como los llamaban los otros mayores que me rodeaban, pues esos ni hacen nada, bola de flojos, nomás lo que quieren es el voto, que se pongan a trabajar, en contraste con los de verde, que llegaban y nos preguntaban y hacían un esfuerzo por hacer llevadera una espera muy complicada porque nadie iba preparado para las 4 horas, pero ya sabíamos por experiencia que siempre sale la solidaridad, como que cuando ya no nos queda otra, los mexicanos nos resignamos y sale lo mejor de nosotros mismos. Eso sí, los chilangos, cuando vemos la posibilidad de acelerar los trámites, mentamos madres, pero si vemos que no hay de otra, pues nos callamos y ya. Y el tono de mis tweets no era, tú los leíste por lo que veo, Guillermo, no era de agredir a nadie, no, simplemente lo que es una cola en México, y con el agravante o con la peculiaridad que era de adultos mayores. Y había desde los que nos podemos mantener de pie, yo tengo 73 años, pero había otros pues muy maltratados por la vida. Y por tanto, pues sí, ellos había que ayudarlos a que pasaran, sobrevivieran las horas que se venían. Hay que decir, Sergio, que te salió una crónica muy monsivaíta, llena de contradicciones, un retrato de la sociedad mexicana en sus partes muy agradables, en sus partes negativas, un retrato de los chilangos, en fin, me parece muy afortunado lo que hiciste. Vámonos a un corte, Sergio, y regresando seguimos con este relato. Claro. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México. Por si las moscas, soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Sergio Aguayo, estamos hablando del primer día de esta nueva etapa de la Jornada Nacional de Vacunación. Afortunadamente, para los lectores de Sergio, él estaba ahí en primera fila y nos enteramos de primera mano, siguiendo su cuenta de Twitter, que era lo que estaba pasando ahí. Sergio, pero en primer lugar, ¿por qué decidiste comenzar a tuitear? Porque, bueno, los fervorosos estaban rezando, supongo, porque ¿cómo pasas 4 horas de tu tiempo? Porque le pregunté a un servidor de la Nación, oye, ¿cómo cuánto estimas? Y dice, 3 horas, 4, más o menos. En ese momento, en esas circunstancias, o bien te pones a leer algún libro y cómodo porque estaba haciendo mucho sol, o bien piensas en lo que sea, y yo decidí, como tengo cuenta de Twitter, empezar a escribir lo que estaba viendo.
sin suponer que eso iba a ser interpretado políticamente por algunos de los que me estaban leyendo, que luego me acusan de crítico de la 4T cuando yo estaba hablando bien de Claudia Sheinbaum, que es de la 4T y que es la favorita del líder de la 4T, del presidente. Entonces, ahí sí me parecía que las contradicciones al interior de la 4T deben ser enormes, porque, bueno, en lugar de congratularse de que le estaba reconociendo los esfuerzos que estaban poniendo todos, pero se distinguían los del gobierno de la ciudad. Pero bueno, no era solo eso, sino el hecho de que pasa el Guardia Nacional pertrechado para ofrendar la vida en caso de un combate, que se agradecía curiosamente, porque no, a nadie yo no vi que nadie se inquietara por ese señor embosado con un rifle de asalto sobre el pecho y una 9 milímetros en la cintura. Bueno, nos parecía natural porque pues tú nunca puedes anticipar lo que puede suceder en México. Después ya me di cuenta que lo que estaban vigilando y cuidando eran las vacunas. A los adultos mayores, bueno, pues teníamos que defenderlos por nosotros mismos, pero las vacunas esas sí tenía que protegerse. Y creo que todos estábamos de acuerdo, que no lleguen el cartel del Ajusco a llevarse el cargamento de vacunas y tengamos que regresar mañana. Muy frío el cálculo, pero queríamos llegar, que nos vacunaran y que se acabara la jornada lo más pronto posible. Así que, y luego me empezaron a decir, ay, que es tan criticable. Y dije, mira, pues vivimos en un momento en el que si sales y dices lo que cuentas, pues te van a criticar con bastante acidez, por cierto. Te comento algo que apenas lo decidimos. Vamos a investigar la secuencia de tweets y cómo generó oleadas de odio y de simpatía. Wow. Porque, no, en el Colegio de México ya tenemos un proyecto para estudiar el lenguaje de odio en las redes sociales. Y entonces capturaron todos hasta me hicieron una gráfica ya con toda la secuencia, muy impresionante, que no la entiendo, porque es cuestión técnica, pero ya la sacaremos en los próximos días, no porque yo sea el protagonista, porque no es el caso, sino es un estudio de la rabia y el odio y la simpatía que recorre las redes. Son las venas de las bilis y de los buenos humores de una población exasperada por lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pero eso ya lo sacaremos. No sé qué vaya a salir y quién ganó, si los que me comentaban la madre o los que decían que estaba bien. Porque en el fondo sí, yo era un malagradecido o no. Y cuando yo creo que lo que estábamos haciendo era recibir un servicio del gobierno federal al cual se le puede reconocer lo que hacen, pero no agradecerle. Yo no le tengo por qué agradecer que me hayan vacunado. Esa era la obligación del gobierno federal. Es como si, cuando yo doy una clase, el Colegio de México es una institución pública. Cuando doy una clase, a mí no me agradecen, sino me califican. Y si me califican bien, me están reconociendo que hice un buen trabajo. Y si me califican mal, porque además todos nuestros estudiantes nos hacen una calificación a los profesores. Y eso influye en la manera como te valoran. Si das buenos cursos, pues ya estás pon una estrellita, no en la frente, pero sí en tu expediente, que influye a la hora de pedir tal o cual apoyo. En fin, hay ahí una imagen distorsionada de lo que es el ciudadano frente a la autoridad. Ahorita vamos al tema de la polarización, pero quería tocar también un tema que mencionas en las columnas y en los tweets, y es la politización, le llamas, y es, ves un desencuentro incómodo entre los funcionarios del gobierno
de la Ciudad de México y los servidores de la Nación. Y en una columna que publicaste en El País, hablas de cómo estos servidores de la Nación en Campeche, pues como que tomaron la jornada de vacunación. Y en México, obviamente, el gobierno de la ciudad no se iba a dejar, pero hay ahí una tensión entre unos y otros cuando a los servidores de la Nación se les ha conferido la tarea en fin, de supervisar la vacunación. ¿Qué opinión te merece este tema de la utilización de funcionarios que se dedican a temas de política social en estos temas estrictamente de salud pública? Mira, te aclaro, yo he sido integrante de la Junta de Gobierno de 12 institutos nacionales de salud, el de psiquiatría y neurología y el de salud pública, en 2 etapas de mi vida, por el ángulo de los derechos humanos, de los derechos de los pacientes. Por tanto, le tengo un enorme respeto a la calidad profesional de los médicos, enfermeras, técnicos que forman parte del sistema de salud público. Y sí creo que la vacunación deberían haberlo coordinado ellos. Y en cierto sentido sí lo coordinan, pero tienen enfrente a otras dependencias y lo que estamos viendo es un impulso centralizador de parte del gobierno federal que tiende a excluir al que se deje, y los gobiernos de las entidades responden cediendo, como el de Campeche, o plantándose como lo hicieron en la Ciudad de México, en donde yo le pregunté a varios de Chaleco Verde, porque después de un rato ya te tuteas, oye, ¿qué onda? Es cierto que se acaban las vacunas. No, pues no, pero bueno, sí, pero no lo digas, ¿eh? Y le pregunté, a ver, ¿quién manda aquí? ¿Ustedes o los de Guinda? No, dice, pues aquí, más nosotros, los de Chaleco Verde. Entonces, es evidente que algo pasó, que Claudia Sheinbaum dijo, de acuerdo, en apariencia que estén los servidores de la Nación, pero quienes van a controlar el proceso somos nosotros ahora. Lo que yo observé se replicó en otros lados. Supongo que sí, porque nadie me ha salido a contradecirme en ese punto. Nadie ha dicho, no, eso no es cierto. Ha habido un silencio tácito porque hay una coexistencia tensa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Hay choque de competencias. Pero bueno, esa es una valoración que hice al observar la manera como se comportaban los diferentes actores. Estaban las enfermeras de la Secretaría de Salud, muy eficientes. Era una máquina de inyectar. Realmente me impresionaba y muy bien. La Guardia Nacional, que es más las Fuerzas Armadas, luego los 2 gobiernos ciudad, gobierno pues algunos más, era un montón de gente, vamos. Y sí se organizaron bastante bien al final. Después de un iguinicio, empezaron ya a entender la lógica. Y hay un momento que, bueno, fue conmovedor, que empezaron a salir los del Chaleco Verde con sillas de la escuela para ponérsela a los más viejitos. Se agradeció muchísimo porque sí ya llevábamos 3 horas parados o 4 casi en ese momento. Se agradeció el gesto, como otros detalles que hubo de alguien pasando a decir, oye, ¿quieren un vaso de agua? Bueno, yo decliné porque dije que tomo agua y luego para ir al baño, ¿dónde me meto? Aquí, en la calle, pues como que no era prudente. Muy bien. Sergio, vámonos a un corte y regresamos contigo. Este tribunal considera que debe condenar y condena al teniente faccioso José Iribarren
a ser pasado por las armas en la madrugada de hoy. Para salvar su vida, recibirá una amarga propuesta que lo pondrá en jaque. Pero si usted me da su palabra de honor de volver, estoy dispuesto a dejarle ir. Cineteca de Culto 22 presenta 10 fusiles esperan, del director José Luis Sáenz de Heredia. Domingo, 14:30 horas. Por si las moscas, estamos hablando del primer día de esta nueva etapa en la vacunación, es la vacunación a los adultos mayores. Por eso hemos invitado a Sergio Aguayo, que estuvo presente en ese primer día, tuiteando y después escribiendo un par de extraordinarias columnas. Sergio, quería ahora ir contigo a un tema que me preocupa y que seguramente te preocupa a ti también, que ya lo mencionaste, pero es el tema de la polarización. Quería abstraernos un poquito de la experiencia propia de los golpeteos en Twitter, porque creo que ya es un problema endémico en nuestra conversación pública. ¿Qué piensas? Mira, creo que hemos diagnosticado el mal, el rencor que está corroyendo las entrañas de la civilidad y está rompiendo o lastimando amistades de toda la vida o lazos familiares. Nos falta diagnosticar mejor la manera como funciona esas arterias de odio que pasan por las redes y sobre todo cómo podemos contrarrestar estos efectos negativos. Apenas empezamos con un programa, no es proyecto, es programa, con 2 personas de tiempo completo, estudiar casos concretos de lenguaje de odio y cómo contrarrestarlo y diagnosticarlo, porque es con esa base que podremos crear polos de concordia. De hecho, estamos pensando auspiciar la creación de espacios dentro de la red que estén en donde esté excluido, hasta donde sea posible, la descalificación del otro, sino utilizar las redes sociales para aceptarnos dentro de nuestras diferencias. Porque ese es el problema, una parte del contenido del odio supone la eliminación del otro o de la otra, la negación de los argumentos o de los objetivos. Es un problema muy grave, muy serio, no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo se está intentando ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, ya saldremos en un mes o 2 meses. Yo creo que en un mes vamos a sacar los primeros estudios y firmamos un convenio, el Colegio de México, con el Instituto Nacional Electoral para estudiar el lenguaje del odio en las campañas de la Ciudad de México. Y eso va a ser en casos concretos para... estamos empezando, aún no nos ponemos metas más ambiciosas, sino casos muy concretos. Además, muy a tiempo, porque estamos en la etapa previa a un periodo electoral que se antoja bastante complejo y estamos ya entrando a ese momento sumamente divididos. Sí, correcto, pero vamos, la polarización antecede a las elecciones, se va a potenciar, se va a dinamizar, porque lo que ya estamos encontrando es que hay algo que se llama superdispersores, que son los personajes de ambos bandos, porque estamos con 2 bandos, los que apoyan críticamente al presidente y los que lo condenan sin matices al presidente. Bueno, estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de superdispersores que lanzan el mensaje y luego vienen los replicadores que están ya listos y esperando el banderazo de salida para empezar a replicar y a difundir todo lo que puedan ese lenguaje.
No es lo que te estoy diciendo, ya ha sido, en el caso de Estados Unidos, eran 25 o 30. Los superdispersores que lanzaban los mensajes de la extrema derecha, con Trump incluido, el presidente, y a partir de ahí se difundía, pero también los otros tenían lo suyo. Eso es lo que estamos investigando, lo cual no quiere decir que lo vaya a resolver, pero en la medida que entiendes un fenómeno, pues puedes encontrar antídotos, o eso es lo que esperamos. Claro. Sergio, para regresar al tema de la vacunación, nos queda un minuto nada más. ¿Qué le dirías a las autoridades? ¿Cómo mejorar la atención? ¿Cómo mejorar la comunicación? Mira, que se den cuenta que los estamos juzgando, pero no en mala onda, sino que sí queremos que nos den un buen servicio. Y qué bueno, en la medida que piensen en los que estamos en la cola, en los que vamos a estar en la cola, pues seguramente van a ser, les faltó organización, porque el personal de base, todos, servidores de la nación, chaleco verde, guardias nacionales, enfermeras, estaban en el plano de hacer las cosas bien. Pero bueno, falló la organización. Si la mejoran y le bajan en algunos casos a su arrogancia, creo que harán un excelente trabajo, que es lo único que queremos. En la pandemia que vivimos, lo que nos interesa es estar vacunados, y para eso queremos un gobierno eficiente, sólido, que es capaz de vacunarnos. Pues esperamos que así sea, Sergio. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada por Zoom y te mandamos un abrazo. Qué bueno que ya estás vacunado. Gracias, Guillermo. Y pues un saludo a Canal 22. Muy bien, y a nuestro público decirle que nos vemos aquí en Canal 22 el próximo sábado a las 6:30 en Por Si las Moscas.